en línea al doctor Pedro Pinedo. Es abogado, tiene una maestría en Derecho Constitucional. Le damos la bienvenida a Ánfora 2022 de BIS Televisión. Pedro, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Néstor. En principio, agradecer la oportunidad y el espacio para la reflexión política, académica, constitucional y a la vez trasladar un saludo para todas las personas que están conectadas y que están atentamente escuchando. Muchas gracias. Gracias también. Y en nombre de nuestros televidentes, Pedro, ¿cuál es la visión, la lectura que tiene el abogado especialista en Derecho Constitucional con respecto a la elección del defensor del pueblo? Ha habido una demora, evidentemente, porque debió cambiarse ya hace un buen tiempo. Eso tiene una lectura política y una lectura de trámite administrativo. ¿Cuál es la primera impresión con respecto a esta elección del defensor del pueblo en estos tiempos tan difíciles de enfrentamientos ejecutivo y legislativo, Pedro? Sí, Néstor. Realmente, ante la renuncia de Walter Gutiérrez, asume como titular de la institución Eliana Rebollar, quien es la actual defensora del pueblo encargada, ¿no? Quien representa a este órgano constitucional y es quien la dirige. Hay que recordar que para ser elegido defensor o defensora del pueblo, se requiere como mínimo el voto favorable de las 2/3 partes de la República, es decir, estamos hablando de 87 votos, ¿no? Por consiguiente, es necesariamente necesario para la elección un consenso, y hay que recordar pues que esto dura 5 años. Y hay postulantes, ¿no? Hay postulantes, Pedro, que han sido propuestos por las bancadas. Estamos hablando, creo que uno de los que tiene mejores posibilidades en el ramillete, en el abanico, es el doctor Víctor García Toma, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional y tiene, frente a los postulantes que están también en lista, los mejores pergaminos. ¿Cuál es la lectura, Pedro? Sí, efectivamente, ¿no? El Congreso de la República ya ha formulado la comisión para la elección del defensor del pueblo, y en ese sentido los 9 grupos parlamentarios, ¿no?, han tenido la oportunidad de poder presentar sus propuestas. En esa línea tenemos que Perú Libre, Fuerza Popular y Cambio Democrático, estas bancadas, no han presentado una propuesta. En Acción Popular se ha presentado a Miguel Ángel Soria Fuerte, a García Toma. En Alianza para el Progreso también se ha dado respaldo al doctor García Toma. Por parte de Avanza País se presenta a la doctora Príncipe Trujillo, que ha sido ex procuradora. Renovación Popular respalda al doctor García Toma. Somos Perú también presenta una propuesta, que es el doctor Víctor Soto Ballenas. Y Perú Democrático a Jorge Rioja Vallejo, ¿no? La lectura que nos da referente a estas propuestas es que hay un mayor respaldo hacia la candidatura de Víctor García Toma, en la cual entendería, ¿no?, que tendría las mayores posibilidades para poder ser elegido como defensor del pueblo durante los próximos 5 años, pero hay que recordar que va a ser necesario el consenso, puesto que la Constitución establece y señala expresamente que requiere el voto de 87 parlamentarios para poder ser elegido finalmente defensor del pueblo. Así que va a tener que presentarse con una propuesta en principio conciliadora, con los pergaminos claros de una posible gestión bajo su mando, y esperemos pues que los congresistas elijan la mejor opción, evaluando la hoja de vida, evaluando la transparencia de los candidatos, evaluando pues sus pergaminos y qué es lo que ofrecen bajo una posible gestión ante esta entidad tan importante que es la Defensoría del Pueblo, que es un órgano constitucionalmente autónomo creado bajo la Constitución de 1993. 87 votos, Pedro, es una valla alta, y en la que aparentemente, y es un comentario periodístico, el doctor García Toma y la doctora Príncipe tendrían las mejores opciones de lograr estos 87 votos. ¿Cómo es el proceso en el Congreso? Ya están los postulantes, tiene que ir al Pleno. ¿Es posible, Pedro, que en el próximo Pleno
del Congreso que pase esta semana de representación pueda verse el tema? ¿Es urgente la elección del defensor del pueblo? Efectivamente, Néstor, es una tarea pendiente la elección del defensor del pueblo, y justamente ya el Congreso se ha puesto como fecha máximo para poder elegir al nuevo representante el próximo mes. En esa línea se entendería que en el próximo pleno se va a convocar para la votación. Ahora, tenemos una comisión que está encargada de elegir a los candidatos previamente para pasarlos al pleno. En esa comisión pues van a necesitar el voto por mayoría para que esa opción, para que esa propuesta pueda ser admitida y votada finalmente en el pleno, ¿no? Momento trabajando las propuestas que han presentado las bancadas, y cuándo tiene que dar información sobre el tema esta comisión encargada, así como se hizo con el Tribunal Constitucional. Entendemos que esa es la mecánica, ¿no? Sí, en la actualidad se encuentra trabajando esta comisión para poder elegir al defensor del pueblo, y en esa línea ya se están estableciendo cuáles son los plazos para la presentación de las propuestas. En este caso ya fueron presentadas las propuestas, y en esa línea va a corresponder señalar cuál es la fecha para elegirse previamente en la comisión y así posteriormente pase al pleno, ¿no? Correcto. Correcto. Y en tiempo, ¿qué significa el procedimiento de la comisión y luego pasar al pleno y finalmente a la elección? ¿En tiempo de cuántos días estamos comentando, Pedro? Calculo que en 2 semanas ya se debería haber evaluado cuáles son las propuestas, aprobado cuáles pasan al pleno, y yo calculo que para fines o antes de junio ya debemos tener elegido un del pueblo, si es que evidentemente se llega a un consenso, puesto que estamos hablando de 87 votos, ¿no? Y es un Congreso, claro, pues que ha demostrado que está fragmentado, que tiene posiciones divididas, ideológicamente también están divididos, están partidos, y en esa va a depender mucho de llegar finalmente al consenso, de llegar finalmente a los votos, porque si no, pues eso evidentemente va a ocasionar la demora. Correcto. Estamos hablando entonces en tiempo de 4 semanas más o menos, ¿no? Que podría tenerse ya un defensor del pueblo elegido en el Congreso de la República. Hay otro tema que también interesa conversar, y la opinión es valiosa, Pedro, con respecto a que se mantiene, a pesar de que el Congreso archivó la propuesta del Ejecutivo con respecto a la consulta, al referéndum de la Asamblea Constituyente. ¿Qué pasos tiene el Ejecutivo y la ciudadanía organizada, en todo caso, para retomar el tema de esta consulta en las elecciones de octubre de una Asamblea Constituyente? ¿Es posible? ¿Está en la establecida en la legislación vigente esta posibilidad? Y Néstor, referente a esta consulta, hay que nosotros, como un Estado constitucional de derecho, debemos remitirnos a nuestra Constitución Política del año 1993, en el cual tiene un título destinado a la reforma de la Constitución y un artículo específico, que es el artículo 206, que es referente a la reforma constitucional, en el cual nos señala que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, es decir, 66 congresistas tienen que votar a favor, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con votación favorable, y en cuyo caso se debe alcanzar 87 votos. En estas dos legislaturas se necesita 87 votos para la reforma de la Constitución. Ahora, ¿qué es lo que es el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo a través del Premier? Fue que se incorpore un nuevo artículo a la Constitución, el cual iba a ser el artículo 207, y iba a permitir que se convoque a una asamblea constituyente, y que iba a incorporarse como una pregunta de que los ciudadanos voten en las elecciones de octubre,
y lo cual el conducto regular, como propiamente lo señala la Constitución, es que debe pasar por el Congreso de la República. Y en ese sentido, la Comisión de Constitución archivó este proyecto, por lo cual ya quedaría fuera, pero ahora el Poder Ejecutivo pues va a acudir al Tribunal Constitucional para que determine si este proyecto puede ser viable o no, y en todo caso pueda seguir planteándose, ¿no? Entonces, la lectura podría ser que la vía del Tribunal Constitucional es una vía más rápida y más expeditiva, Pedro, que el trámite en el Congreso, que requeriría 2 legislaturas. ¿Eso es correcta la lectura? Finalmente es el Tribunal Constitucional como el máximo ente de interpretación y guardián de la Constitución que deberá de señalar si es que este proyecto presentado con nuevo artículo 207 para la Asamblea Constituyente es viable, es constitucional, es legal, o simplemente va a quedar en el archivo. Entenderíamos que este tema quedaría zanjado, ¿no? Entonces está en manos de este nuevo Tribunal Constitucional elegido hace una semana para que pueda pues dirimir sobre esto, no tan importante, y sobre todo pues por las consecuencias que podría de tener una asamblea constituyente en este contexto político, en este contexto económico, en este contexto social, en esta crisis de partidos políticos y de sus representantes. Considero que particularmente no es binario, ¿no? Si queremos reformar la Constitución, pues hablemos de artículos en específico, propongamos qué es lo que hay que modificar, por qué hay que modificarlo, y yo considero que es un debate que lo puede tener el Congreso de la República, se puede convocar especialistas en los temas y puede ser viable como lo señala la Constitución. Correcto. Esa parte final es interesante, la lectura, porque es el diagnóstico de la situación, el tema de los partidos políticos, Pedro, y de las alternativas que podría darse. La pregunta es, ¿habrá vocación de hacerlo en la composición de las bancadas que están en el Congreso? ¿Qué puede ocurrir manejándose algunos intereses particulares más que los intereses de la población en general, Pedro? Difícil, ¿no? Bien, una muestra, ¿no?, acerca de esta propuesta presentada por Perú Libre y que va agravado también con la crisis de los partidos políticos, es de que en las últimas elecciones internas que han habido para escoger a las futuras autoridades, ¿no?, que todos los partidos pues tienen que pasar por democracia interna, Perú Libre ha sido uno de los países más ausentes, uno de los partidos más ausentes referido a la votación de sus miembros, referido a la votación de sus militantes. Entonces tenemos de que no pueden ellos arrogarse la representación nacional para decir que el pueblo pide asamblea constituyente, ¿no? O sea, es algo que no es tangible, que no es real y que obedece pues a medidas populistas, ¿no? Tenemos ministros, la misma autoridad ejecutiva que frente a cualquier problema, ¿no?, cuando la Constitución, cuando las leyes prevén mecanismos de promoción por parte del Estado para garantizar los servicios públicos, ¿no? En esa línea, yo considero que el debate debe versar sobre qué artículos específicos hay que modificar, hay que incorporar, y en base a ello, pues, que se inicie el debate, ¿no? De esa credibilidad y de esa representatividad que deberían tener los partidos políticos y los representantes, ha quedado demostrado con un titular, si producción nos permite, para el comentario, Pedro, de estas elecciones internas de delegados, producto de modificaciones del Congreso, que ni siquiera en las elecciones internas ganan. El caso tenemos ahí de dos conocidos líderes, el dueño de Alianza para el Progreso, eso es lo que dicen algunos medios, de Acuña, y Arce, que es de la izquierda, que han ganado las elecciones internas, pero que los votos blancos y nulos han sido mayor que la aceptación. Entonces, ¿qué lectura podemos entregar a la población de esta situación que abona a la posición que nos estás expresando de la necesidad de modificar algunos temas, en este caso de la representación?
porque ganaron las elecciones Acuña y Arce, pero los votos blancos y nulos los superaron. Esa es una realidad de los partidos políticos en nuestro país que tendría que también modificarse en el criterio que estamos conversando, Pedro. Justamente, Néstor, estamos frente a una crisis política, frente a una crisis de instituciones, ¿no? No desde ahora, desde hace más de 20, 30 años, en los cuales los partidos pues han perdido credibilidad, han perdido representatividad y simplemente se han convertido en medios, ¿no? Para poder llegar a una postulación y para poder ser autoridades. Ya no hablamos pues de partidos políticos sólidos, de partidos políticos con una ideología, de partidos políticos con una doctrina, de partidos políticos con un plan de gobierno claro, preciso, que señale cuál es a lo que apunta, a qué es lo que va, a tu voto, si es que votas por determinada opción, qué le representa, tú no sabes. Lamentablemente, pues, los partidos políticos han vuelto una figura de caudillismo y hay un mercantilismo político, ¿no? El candidato que quiere ser, pues, alcalde, que quiere ser gobernador regional, tiene que pagar su cuota, ¿no? Para poder ser candidato, para poder participar, y eso, pues, evidentemente afecta la participación de los ciudadanos, ¿no? Que se entendería, ¿no? En una verdadera democracia de partidos políticos, ser militantes, hacer un trabajo partidario, hacer un trabajo dentro del espacio social donde viven, dentro de su provincia, dentro de sus distritos para ser elegidos, pero lamentablemente eso no existe, ¿no? Y para la muestra un botón, César Acuña, dueño de su partido político, y en esta pues última elección interna hay más votos por parte de Blanco y Nulo que votos por él, ¿no? ¿Qué significa? Que su partido no lo quieren, ¿no? Que están cansados pues de una figura caudillista, una figura que guía el futuro del partido y que no toma en importancia los intereses de los militantes, ¿no? Sí, hay temas para conversar que va a ser motivo de una próxima entrevista, si te parece, Pedro, va a depender de tus tiempos, para hablar sobre la crisis de los partidos políticos y sobre esta situación. Y otro tema que también podría estar en agenda, si te parece, es el tema de la SUNEDU, que también el Tribunal Constitucional lo va a ver en los próximos días, pero porque lo que va a ocurrir es que el Ejecutivo va a declarar, no va a aprobar la ley, va a regresar al Congreso, otro grupo de los lobbies en el Congreso la van a poner en agenda nuevamente y por insistencia la van a aprobar. Entonces ese escenario se está viendo y hay que ingresar al tema de la inconstitucionalidad de la norma, pero más allá de eso está la educación, que también quisiéramos que eso tratar en la próxima entrevista. Algo más. Muchas gracias, Pedro. Nada, Néstor, agradecerte por la oportunidad, por el espacio para poder conversar estos temas tan importantes para tu audiencia que nos escucha, y encantado de volver a participar cuando sí lo consideres. Muchas gracias. Correcto. A todos. Va a depender de los tiempos, sobre todo los tiempos tuyos. Gracias en nombre de nuestros televidentes, Pedro, por esta primera oportunidad que se van a repetir, porque temas hay, temas constitucionales y temas del sentido común están y hay que actuar. Son tiempos de cambios y eso es lo que se necesita, ideas frescas. Gracias, Pedro. Un abrazo. Gracias, Néstor. Saludos.